Hola a todos, es la segunda clase de comunicaciones ópticas. Anteriormente habíamos analizado y revisado algunos conceptos introductorios. Esta segunda clase expande o busca incrementar esos conceptos, profundizar un poco más en algunos aspectos que es importante conocerlos dentro de ese tipo de estudios de sistemas de comunicaciones. Am, En la diapositiva que se muestra, vemos básicamente los dos tipos de señales con los que las comunicaciones trabajan. Trabajan en el sentido de que se emiten a través de un medio y a esta altura todos conocemos la diferencia entre señales analógicas y digitales. En la parte izquierda superior tenemos una señal analógica y en la parte inferior, bueno, tenemos una señal digital que básicamente es un tren de pulsos con una característica que tiene un TV que es un bit slot o un slot de tiempo o un periodo de bit, que es la duración que tiene ese, ese pulso en un determinado tiempo. Y bueno, en la señal analógica, básicamente la señal es continua en un periodo de tiempo, ¿sí? Ah, hay una parte importante también aquí que no sé si se alcanza a ver en esta parte. Cuando tenemos un bit 1, hay un retorno al nivel 0. Tenemos básicamente dos niveles, un nivel 0 y un nivel 1. Y en esta característica o en esta gráfica que se muestra, eh, hay un retorno a 0 cuando el bit sube a 1. ¿Sí? Cuando sube a 1, hay un retorno a 0, que más adelante lo vamos a explicar el porqué de esta característica es importante y cómo influye luego en el tema sobre todo de la transmisión, que es una primera parte ya para la modulación o una preparación de la señal eléctrica para ser convertida en una señal óptica. Eh, Tenemos una definición de ancho de banda que es la medida del contenido espectral de la señal. Representa el rango de frecuencias contenidas en la señal y se determina matemáticamente a través de la transformada de Fourier. Ese es un concepto de ancho de banda que debemos manejarlo. El bitrate, que ya habíamos hablado, la tasa de transferencia, es el inverso de este tiempo de bit. ¿Sí? Así que dos conceptos importantes también para tener en cuenta. Eh, Acá tenemos un proceso de digitalización de una señal. En las gráficas que vemos, iniciamos con una señal analógica, con un nivel de amplitud y con una y representada en el tiempo. Básicamente, para hacer la digitalización de una señal, tenemos que referirnos a un proceso PCM, que es la modulación por codificación de pulso o Pulse Code Modulation. Y tiene algunos pasos, por así decirlo. Tenemos un proceso de muestreo, que básicamente lo hacemos con este teorema de Nyquist. Esto es algo fundamental, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que va a ser muestreada. Esto es parte de comunicaciones digitales. En un curso de comunicaciones digitales o en el curso de comunicaciones digitales que ustedes tomen, bueno, van a entrarse mucho más a todo este tema y sobre todo también el tema de modulaciones digitales, que es fundamental, ¿no? Porque obviamente las comunicaciones a nivel de sistemas ópticos se manejan con comunicaciones digitales. Por eso la importancia de transformar de una señal analógica
a una señal digital a través de un muestreo, una cuantización, que acá básicamente se entrega un valor de amplitud a cada una de las muestras determinadas por el teorema de Nyquist. Y posteriormente, una codificación. El término codificación, nosotros ya lo hemos trabajado anteriormente y todos tenemos claro que es el proceso de codificación. Entonces, bueno, acá, y finalmente para terminar esta parte, vemos cómo se hace un proceso de codificación a través de pulsos, ¿no? Es decir, pasamos de una señal analógica a un digital bit stream. Algunas cosas para considerar en esto, que lo pueden revisar en la literatura de los libros del curso. Nuevamente el concepto de relación señal a ruido, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, y la relación del bit rate con la diferencia de frecuencia y la relación señal a ruido. ¿Sí? Es un mínimo bit rate requerido para representar una señal analógica de ancho de banda, variación de frecuencia y una relación señal-ruido específica. Acá tenemos algunos criterios para tomar en cuenta, que ya lo habíamos hablado, recuerdan esto. Básicamente cuando codificábamos debíamos dimensionar con cuántos bits una palabra puede ser codificada. Eso lo sabíamos, o eso lo sabemos, lo habíamos estudiado antes. Y aplicamos esta relación. De M mayúscula es el número de niveles, y M minúscula es el número de bits necesarios para codificar cada muestra. ¿Sí? Eso lo conocemos. Un concepto muy importante que en la clase pasada, o en la clase introductoria había mencionado, ya que es la multiplexación. La multiplexación está presente en los sistemas de comunicación y ha servido para que la capacidad de estos sistemas puedan incrementarse. Cuando hacíamos el análisis anterior un poco del desarrollo de las comunicaciones, habíamos hablado de, al inicio recuerden, de 1 bit por segundo. Luego teníamos, con toda la evolución, habíamos pasado a tener una capacidad de terabits por segundo, sobre todo en enlaces transatlánticos. Y esto, básicamente, en el caso de comunicaciones ópticas, debido a la multiplexación por división de longitud de onda. Entonces, es importante tener en cuenta esta multiplexación. La transmisión se realiza encendiendo o apagando la luz, en una secuencia codificada particular o variando su intensidad. Perdón. ¿Cómo es esto de que la transmisión se realiza encendiendo o apagando la luz? Básicamente una fuente emisora, que en este caso puede ser un láser. Ya estudiaremos a los láseres y cómo se generan los fotones para los láseres. Pero bueno, esta sería nuestra fuente emisora. Y esta fuente va a generar símbolos a una muy alta velocidad. Aquí voy a escribir genera símbolos, que serían bits, a una alta velocidad. ¿Por qué hablábamos de encender y apagar
luces, porque básicamente el láser, como les decía, genera fotones, que vendrían a ser estos símbolos y bits, como lo vimos hace un momento. Cada uno tiene estos slots de tiempo. Bien. En esta gráfica podemos ver un poco lo que estábamos comentando. El láser genera fotones a través de varios procesos que, cuando hablemos de fuentes emisoras, entraremos en detalle el comportamiento de cómo se comporta con electrones, átomos, la excitación, la variación de niveles y cómo genera los fotones y finalmente los bits, que son estos que estamos viendo acá. Digamos que esto es una secuencia de 1, 0, 1, 1. Y básicamente, si se dan cuenta en esta secuencia, con este tiempo de bit, hace un momento hablaba de un retorno a cero. Acá, si se dan cuenta en esta gráfica, al menos no tenemos un retorno a cero. El anterior era algo así, retornaba a cero. Eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el láser genera esta secuencia, ¿sí? Y nos permite, luego con varios otros elementos, finalmente convertir estos bits o meter estos bits en un transmisor para que pueda ser dirigido por un canal óptico. Así que eso con respecto a lo que se planteaba en la diapositiva, era encendiendo o apagando la luz. ¿Sí? Este encendido o apagado de luz son básicamente estos fotones que se generan. Este puede ser un on y esto puede ser un off. Es decir, le damos a un 1 un on, a un 0 un off. Entonces se genera una secuencia de encendidos y apagados, pero que tiene una característica. No se olviden que estamos midiendo en bits por segundo. Si esto, digamos que tiene un segundo, por decir, acá teníamos 4 bits por segundo. Pero hablamos en comunicaciones ópticas de tasas de terabits por segundo o gigabits por segundo, para que tengan una idea. La cantidad de encendidos y apagados de luz que debe tener el sistema en un periodo de tiempo. Entonces, de acá viene una de las, no sé si llamarle limitantes, pero el ancho de banda de las comunicaciones ópticas, el ancho de banda de comunicaciones ópticas está limitado a ese trabajo que realizan los circuitos electrónicos en los equipos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La distancia de propagación está restringida por las pérdidas de luz y por la velocidad de conmutación, lo habíamos mencionado también. ¿Cuáles eran las restricciones más grandes de estos sistemas de comunicación? Eran las pérdidas de luz, que si bien es cierto han mejorado mucho, pero siempre van a existir. Hablamos de pasar, de iniciar las comunicaciones con cable de fibra con pérdidas de 1000 dB por kilómetro, pero bueno, vimos que en muy pocos años habían bajado la mayoría. Creo que en los años 70 ya hablábamos de pérdidas de 20 dB por kilómetro. Así que bueno, las pérdidas igual en el canal debido a absorción, a scattering, siempre van a existir. Y otra es la velocidad de conmutación. Justamente miren que es lo que estábamos hablando hace un momento. Esa velocidad de conmutar o de switchar el bit stream de unos y ceros. Esa velocidad
para poder meter todo o llegar a esa capacidad de gigabits por segundo o terabits por segundo. Esas son las limitantes, o están restringidas. Esa distancia de propagación se restringe por esos dos grandes criterios: pérdidas de luz y velocidad de conmutación. En la gráfica vemos un comportamiento de la evolución de la capacidad de los enlaces ópticos en el tiempo básicamente de 30 años. En el tiempo de 30 años tenemos la evolución. Miren, si se dan básicamente en el año 1990, donde iniciamos, tenemos los portadores ópticos. Este OC3 es Optical Carrier, con tasas de 155 megabits por segundo. Y pasamos en el tiempo a tener 622 megas, 2.5 gigas, con OC48. Y luego pasamos ya al orden de 10 gigas, con la introducción de WDM. ¿Cuál es la diferencia entre WDM y DWDM? La D adicional al WDM, la D significa densa, es decir, que tiene la capacidad de multiplexar muchos más canales que una WDM. Y esta WDM es la que nos ha podido permitir tener esas tasas, ¿sí? Más cantidad de canales multiplexados. Un espaciamiento menor entre canales. Eso es básicamente. Miren que pasamos acá de 40 canales al doble, 80 canales, para tener tasas de 10 gigas. Otro de los conceptos importantes es el de detección coherente. Hay detección directa en el receptor y detección coherente. Y vamos a ver la diferencia entre ellos. Esa es la evolución a ese nivel. Este es un poco el principio de todo. El canal de voz que opera en 64 kilobits por segundo. Capacidad de sistemas ópticos que bordea fácil el gigabit por segundo. Y para utilizar la capacidad al máximo se debe transmitir varios canales simultáneamente, es decir, multiplexar. Sí, multiplexar. Eso es lo que venimos diciendo. Y esto es muy importante porque de acá vamos a tener cómo parte todo en realidad. De estos 64 kbps nacen las jerarquías digitales PDH, SDH, que hasta el día de hoy siguen funcionando igualmente en nuestro medio. Y llegan otros conceptos importantes, no solo WDM, que es multiplicación por división de longitud de onda, sino también, bueno, tenemos TDM y FDM, que funcionan también en los sistemas de comunicaciones ópticas. De hecho, GPON funciona para su subida o subida o bajada, no recuerdo ahora exactamente, con FDM. Así que FDM óptico es referido como WDM, ¿sí? FDM justamente con GPON. Estas dos funcionan, estas dos multiplexaciones, tanto FDM como WDM, funcionan en redes GPON. Siempre hago referencia a GPON porque es lo que actualmente para redes sobre todo de distribución y acceso, son las que funcionan en nuestro medio y mundialmente, el famoso FTTH. En este ejemplo que vemos acá, en la gráfica, tenemos un tren de bits y cada uno aplicando un TDM en la parte superior y un FDM en la parte inferior. ¿Cómo se multiplexa con división de tiempo? Básicamente es entregar
un slot de tiempo a un bit, como habíamos dicho. En este caso tenemos 15 segundos. 15 segundos que abarca 5 canales, o 5 bits, perdón. Sí, 5 canales. Acá tenemos básicamente la capacidad de 320 kilobits por segundo en este espacio, en 15 microsegundos. Cada uno, la duración del tiempo de bit es de 3 microsegundos. Si nosotros estamos transmitiendo canales de voz, en un canal telefónico de voz, si cada uno de estos es un canal telefónico de voz, estamos transmitiendo 5 canales telefónicos, como lo vemos acá, 5 canales telefónicos de 64 bits, nos da una capacidad de 320 kilobits por segundo. Eso es en TDM, asignar un espacio de tiempo para la transmisión. Y en cambio FDM, que sería esto de acá, entrega una frecuencia, una portadora de frecuencia diferente a cada canal. ¿Sí? Cada canal utiliza su propio portador de frecuencia. En el TDM se asigna un slot de tiempo a cada canal y va cambiando. Si se dan cuenta, ahí tienen que revisar esa parte de TDM, multiplicación por división de tiempo y multiplicación por división de frecuencia. Cada uno de estos canales se le asigna un espacio de tiempo. Es decir, mira, aquí el canal 5 tiene un espacio de tiempo y luego se vuelve a repetir, o se vuelve a volver a transmitir, ¿sí? Asignándole otro espacio de tiempo y es secuencialmente, ¿no? Eso todas las características. Bien, hablábamos de 64 kbps y la importancia que esto tiene en la jerarquización digital y en las transmisiones digitales. Todo al final se maneja con esto, así que es muy importante estos 64 bits. ¿Y dónde entran? Acá ya en nuestro estudio, si vemos, sirve ya para las TDM en forma de jerarquías digitales. Multiplicación de tiempo, multiplicación por división de tiempo, formando jerarquías digitales. Es decir, en este ejemplo, o en esta distribución utilizada o planteada por Norteamérica, tenemos 24 canales de 64 kbps a través de multiplicación por división de tiempo, nos da un DS1. ¿Qué capacidad tiene ese DS1? Esta de acá. 1.544 megabits por segundo. 1.544 megabits por segundo. Ese es un DS1. Y obviamente si nosotros multiplicamos 64 por 24, no nos va a dar exactamente este 1.544, sino que miren que acá se muestra que tenemos los 24 canales por trama, por 8 bits por canal, por 8000 frames por segundo, que es 64 kbps, y a esto le sumamos tramas de control, ¿sí? Que es esta parte de control. Entonces, 64 por 24 más esta parte de control nos da este 1.544, que es el DS1, que efectivamente lo tenemos acá. Ahora bien, la siguiente jerarquía, ¿cuál es?
es un DS2. ¿Cómo está formada un DS2? Con 4 DS1s. ¿Qué capacidad tiene un DS2? Bueno, tiene 6.312 megabits por segundo. La siguiente jerarquía es un DS3, formada por 7 DS2, con una capacidad de 44.3 megabits por segundo. Finalmente tenemos un DS4 formado por 6 DS3, con una capacidad de 274 megabits por segundo. Esta es la jerarquización digital. Esto es en Europa. Esto es en Europa. En Europa tenemos, a diferencia de en Norteamérica, que tenemos los DS0, DS1, y con el DS0 principal de 1.544 megabits por segundo, bueno, acá tenemos la construcción de un E1 o CEPT1, que tiene una capacidad de 2.048 megabits por segundo. De manera similar, ¿cómo obtenemos esos 2.048 megabits en un E1? Básicamente, de esta forma podemos ver acá, un poco más claro. Son 30 canales de voz, ¿sí? 30 canales de voz, más algunos bits para control y señalización. Tenemos 2 bits de control. ¿Sí? 15 canales de voz más 2, perdón, 30 canales de voz más 2 de señalización. Eso es una trama E1. Muy importante también conocerlo y tenerlo en cuenta. De manera similar, pues bueno, acá tenemos las jerarquías digitales E1, E2, E3, E4, cada una con sus capacidades. Finalmente tenemos un E4 con 139 megabits por segundo. Esa es la jerarquización. Y la digitalización. No se olviden que todo esto surge de digitalizar los canales de voz de 64 kbps como base. ¿Sí? Bien. Este es un resumen, tanto para T1s en la parte derecha, T1s DS1s, y en la parte izquierda, bueno, los E1s es la jerarquización europea y en la parte derecha la jerarquización alemana, perdón, americana. Este es un resumen de un T1, de un formato de una trama T1 y una trama E1. Nuevamente, en un T1 tenemos 24 canales de voz, en un E1 tenemos 30 canales de voz, en un T1 tenemos 192 bits para codificar la voz, 193 bits de trama. En un E1, que es más grande, no se olviden que es el doble de capacidad, tenemos 30 canales de voz, pero 240 bits para codificar voz y tramas de bit de 256 bits. Esto es importante acá he señalado esto que es lo que estamos viviendo actualmente, 10 gigas y 40 gigas a partir de SDH, que es
la jerarquía digital síncrona, un STM64 y un STM256. El Optical Carrier, hablando de la tecnología Sonnet, un Optical Carrier 1 que tiene un bitrate de 51 megabits por segundo, está formado por 672 canales. Si nos vamos a lo que estamos ahora actualmente, tenemos una gran cantidad de canales multiplexados. Para 10 gigas tenemos 129.000 canales. Con portadores ópticos de 192, un STM64. Y para 40 gigas hablamos de 516.000. Dice, la falta de estándares internacionales en la industria de de las telecomunicaciones durante los 80 llevaron a estandarizar de una nueva forma. Primero llamada la Synchronous Optical Network, que es la SONET, eso es su significado, Synchronous Optical Network, y posteriormente el término pasó a llamarse Synchronous Digital Hierarchy o SDH, que define la estructura de tramas síncronas para la transmisión de señales digitales TDM. Muy importante, ¿sí? Bien, esta es la parte de retorno a cero y no retorno a cero, perdón, retorno a cero y no retorno a cero, que son los formatos WDM para 40 gigas o más. Pero que, como lo vamos a ver cuando hagamos prácticas, eh, este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a definir justamente, claro, las tasas y cómo se prepara la señal luego de generarse eléctricamente a poderla preparar para la modulación y posterior multiplexación. De hecho, esta parte de modulación, de los formatos de modulación, son parte importante de, de los transmisores. Entonces, bien, en la parte izquierda vemos los dos formatos, tanto retorno a cero en la parte superior y no retorno a cero en la parte inferior. Como veíamos hace un momento, tiene una característica importante este retorno a cero. El tiempo de bit, que está definido acá, en el retorno a cero tiene la mitad ocupada del tiempo de bit para bajar el nivel. Esto va a hacer que básicamente tener ventajas y desventajas como todo, ¿no? Pero se va a necesitar una mayor cantidad de procesamiento de conmutación, lo que pueda disminuir eh, las capacidades de los sistemas. En el no retorno a cero, obviamente, como vemos, el tiempo de bit se ocupa completamente, no haciendo un switcheo, una conmutación dentro de esa conmutación en el tiempo de bit, y se mantiene ocupando todo ese slot de tiempo. Esa es básicamente la diferencia entre los dos. Como la señal eléctrica se convierte en un bit stream óptico, la salida de una fuente óptica que se modula aplicando la señal eléctrica, ya sea directamente a la fuente óptica o a un modulador externo. Eso es lo que pasa luego de que la señal eléctrica se convierta a una señal óptica, para que pueda ser eh, transmitida. Sí. Bien. Otro de los conceptos importantes que no vamos a entrar en mayor detalle porque realmente no es parte de este curso, pero por lo menos tienen que conocer que a diferencia de la modulación, o no hay diferencia, sino que la modulación tanto analógica como digital están muy relacionadas. Las señales tienen características similares, pero obviamente, o parámetros similares como amplitud, como frecuencia, como fase. Y en ambos casos, tanto la modulación analógica como la digital, estas características se ven alteradas o se ven manipuladas. Si es así, por ejemplo, en una modulación FM analógica, el parámetro
que se varía de la señal es la frecuencia. En una AM, el parámetro que se varía de la señal es la amplitud. Acá, similarmente, en el pulso o en la figura A, vemos un bit stream eléctrico, resultado de un patrón de campo eléctrico, ¿sí? Y bueno, se considera la modulación para esto, en el caso B, de la gráfica B, consideramos una variación de amplitud, que vendría a ser un ASK, para si se dan cuenta, se le otorga al bit 1 cierta amplitud, para el bit 0 esa amplitud cambia, se varía. Igualmente pasa en el caso de C, que es el frequency shift keying, que es la variación de frecuencia. Para el canal 1 tenemos una frecuencia más alta que para el caso 0, con otra frecuencia más baja. Y por último, el phase shift keying, en este caso, para el bit 1 tenemos una fase, para el bit 0 esa frecuencia cambia. ¿Sí? Muy rápidamente, la diferenciación de ASK, FSK y PSK. Bien, estos fueron conceptos importantes y iniciales. Ahora, los sistemas de comunicaciones ópticos. Ya habíamos hablado de la diferencia que tiene con las microondas, la portadora de frecuencia. Cuando hablamos de portadoras ópticas hablamos del orden de terahercios, alrededor de 200 terahercios, para tener longitud de onda de 1550 nanómetros, mucho más alta que las microondas. Incrementa la capacidad de información en un factor de 10.000 veces. Las comunicaciones ópticas, los bitrates, están en el rango de terabits por segundo. No siempre, pero tienen esa capacidad. Potencial depende del desarrollo de sistemas Lightwave. Los sistemas Lightwave les llamamos a los sistemas de comunicaciones ópticas en general. Pero hay que tomar en cuenta una situación. En la gráfica vemos un típico sistema, un típico diagrama de comunicaciones. Y vemos una entrada óptica, la vemos acá, al igual que una salida óptica. Lo que pasa acá, en las comunicaciones ópticas, es toda esa conversión optoelectrónica o esa adaptación optoelectrónica acá, optoelectrónica, y acá también es convertir las señales eléctricas a ópticas. Y vamos a hablar de todo esto en el curso. Parte similar a lo que hicimos en teoría de la información. No olviden que esta propuesta hecha por Shannon hasta el día de hoy sigue vigente y lo seguirá estando hasta que no haya un nuevo modelo de diagrama de comunicaciones. Pero en la parte óptica, pues bueno, aplicamos lo mismo. Y acá cuando hablamos de canal de comunicación, hablamos de esto que es muy importante. Hay dos tipos de medio, guiados y no guiados, como habíamos conversado. En este curso vamos a dar prioridad a las comunicaciones ópticas guiadas. Ojo, que las nuevas tendencias de las NGN, que son las New Generation Network, tienden también, o están tendiendo, o se está trabajando en ese desarrollo de tener los sistemas full optics, es decir, involucrar tanto comunicaciones guiadas como no guiadas, con ópticas. En este curso, como digo, nos vamos a ocupar de comunicaciones guiadas. Este es un diagrama generalizado de los sistemas de transmisión óptica y todos sus componentes, empezando desde un
generador de datos binarios, o generador de datos, sí, un generador de datos o patrones binarios. Posteriormente, una precodificación para mapeo de un esquema de modulación. Acá recién aparece un transmisor óptico, amplificadores ópticos y los transmission spans. Los transmission spans básicamente tienen que ver con los tramos de comunicación. Lo voy a escribir acá como para que lo tengan claro. ¿A qué nos referimos con tramos de comunicación? Nuevamente, el espaciamiento entre amplificadores. Por eso acá tenemos amplificadores y fibra. Los tramos de comunicación entre repetidores o entre equipos, entre esto y esto. Lo ideal, no se olviden, no sé si lo ideal, porque obviamente ahora la confiabilidad que tenemos en los amplificadores no nos da problema, pero esto, al menos en amplificadores, bueno, si quisiera no exista. Luego tenemos la fase de detección y el acoplamiento optoelectrónico para posteriormente amplificar la señal electrónica y demodularla para recuperar la información. Eso es un diagrama óptico. Un sistema, es un diagrama de comunicación generalizado para sistemas de transmisiones ópticas. Este es un diagrama un poco más detallado, empezando desde el transmisor óptico, pasando por un multiplexor, toda la parte del canal, y acá vemos si nuevamente los tramos definidos, n tramos, dependiendo de las redes que vamos a desplegar, MAN, bueno, LAN, MAN, WAN, satelitales en el caso de comunicaciones no guiadas, y bueno, la aparición de amplificadores ópticos. Estos son los amplificadores ópticos. Este es el símbolo de una fibra óptica. Posteriormente para la demultiplexación y la recepción. ¿Sí? Acá teníamos los conceptos que veíamos hace un momento y que mencionábamos, el tema de detección coherente y detección directa en la parte de recepción. Básicamente aquí, como un adelanto, el detector óptico, existen básicamente dos tipos, que es un diodo PIN y un APN, un diodo avalancha y un diodo PIN, que es el que va a detectar esos fotones generados por el láser y luego convertirlos a señales eléctricas. Detecta luz que llega de la fibra óptica, este señor lo detecta, lo convierte en una señal eléctrica, acá ingresa la circuitería para la decisión digital. No sé si recuerdan cuando vimos en teoría de la información, en el tema de decodificación, teníamos criterios de decisión para saber si un bit estaba, si un bit era un 1 o era un 0 finalmente. Entonces eso pasa en esta parte. Y posteriormente, bueno, este procesamiento digital de señal a través de una ecualización. Y aquí básicamente va a ser una de las principales diferencias entre los dos, la detección directa y la detección coherente. ¿Sí? Tiene algunas características adicionales que la directa no la tiene, es como una de estas es un oscilador local, que es un láser que se mezcla con la señal recibida, se detecta con un diodo, tiene lo mismo que el anterior,
Es decir, la convierte en una eléctrica, circuitería de decisión, y finalmente acá, claro, el procesamiento digital es más completo, porque tiene una ecualización y una detección de fase. Entonces, básicamente, para tener claro la diferencia entre detección coherente y directa es que en la coherente tenemos esto y esto. Y claro, el mixer. ¿Sí? La fase y frecuencia de las señales de light wave o ondas de luz pueden ser recuperadas vía un paso intermedio, mezclando la señal óptica con un oscilador local, un láser de una pequeña sección, digamos, para que se mezcle con la señal de banda base o una señal de frecuencia intermedia. Esto pasa aquí, ¿no? Se mezcla el oscilador local, que tiene una característica de narrow linewidth, y se mezcla con la banda base, o se, o se mezcla para obtener una banda base o una frecuencia intermedia, que llega acá. Importante que lo tengan en cuenta igual. Y bien, esa sería la segunda parte de la introducción. Acá les dejo una tarea para poder eh, que la tomen en consideración para poder conversar cuando tengamos algún encuentro con todos. Pero consulten esto, que es lo que básicamente son aplicativos ya de redes de comunicaciones ópticas. Un LAN, los LAN Haul, Short Haul y eso. Nos vemos la próxima. Saludos a todos.